En este video quisimos plasmar un paralelo de la película del padre Amaro y un caso de la vida real como fue la vida del padre colombiano Camilo Torres, más conocido como el padre guerrillero. Ambos eran padres, pero cada uno tenía una filosofía de vida diferente. El crimen del padre Amaro es una película que es destacada por el tema que aborda un asunto tabú en algunas sociedades de raíces profundamente religiosas, tratando temas como el celibato, aborto, las relaciones ocultas con el narcotráfico y las guerrillas dentro de la iglesia. De aquí suscitaron numerosas críticas, algunas en contra como las protestas protagonizadas por grupos católicos y muchas a favor como las de la opinión especializada y el público. El padre Amaro, una vez inmerso en la relación con Amelia, y al darse cuenta que está embarazada en ningún momento decide dejar sus hábitos para hacerse cargo de sus consecuencias, de sus actos. Todo lo contrario, rechaza estos hechos argumentando que le costó mucho llegar a ser cura. Es de ahí donde se desprende toda una tragedia, llegando a terminar con la muerte de Amelia. Mientras el padre Camilo Torres fue un sacerdote colombiano, pionero de la teología de la liberación, fundador de la primera facultad de Sociología primera en América Latina de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante su vida promovió el diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Mucho más que un cura guerrillero, era sociólogo, sacerdote y político. Nacido en el seno de una familia de buen extracto social, quien estaba incluso en contra de su propia clase social. Luchaba por las clases rurales, pueblos con problemas sociales, clase pobre y clase obrera. Fue capellán en la Universidad Nacional, algo que fue importante para él por la relación que lo acercaba a los estudiantes y hecho que inició la creación de la Facultad de Sociología. Condenaba las injusticias y las opresiones, decía que el amor eficaz no era simplemente decir que se amaba al prójimo mediante palabras. Para él era una expresión de hecho, solidaridad con los sectores populares, para lograr en estos sectores populares una vida digna y una sociedad más justa. Llegó a la conclusión de que debía reagrupar todas las fuerzas de izquierda para tratar de transformar las estructuras políticas. Con la unión de los sectores populares y revolucionarios conformó el Frente Unido. Tuvo que renunciar a la iglesia para no ser descomulgado. Se metió más de lleno a la política. Debido a su revolución empieza a ser un referente entre los estudiantes y el pueblo, pero también a conseguir enemigos. Y es donde el padre Camilo Torres empieza a pensar a vincularse a una organización armada. Es donde en octubre de 1965 acude a vincularse al movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. E invitó a irse en armas en contra de la oligarquía, ya que manifestaba que la oligarquía no iba a abandonar el poder de manera voluntaria. Fue dado de baja el 15 de febrero de 1966 a los 37 años de edad. Es así como vemos dos grandes diferencias de dos padres inmersos en situaciones contrarias a la iglesia, pero cada uno con una postura diferente. El padre Amaro no estaba dispuesto a renunciar a dejar de ser padre pese a los actos de sus consecuencias y hechos contrarios al clero y a la iglesia. Mientras que el padre Camilo Torres renunció a ser padre por defender su ideología de una vida justa para la clase más marginales. A continuación vamos a hablar de la película Los fantasmas de Goya. La película Los fantasmas de Goya no solo se enfoca en la vida del pintor Goya, sino también en el momento sociopolítico que se estaba viviendo en España, en el que la Iglesia se había decidido en retomar los métodos inquisitivos de tortura en contra de las personas llamadas herejes, es decir, de todos aquellos que profesaran en contra de la Iglesia, o también de esas personas de las cuales la Iglesia tenía el más mínimo grado de sospecha, y también a las personas judías. Estas personas eran colocadas en una prueba llamada poner a cuestión, en donde eran sometidas a diferentes formas de tortura para que confesaran que habían cometido una conducta reprochable para Dios, y así poder encarcelarlos. Y resulta necesario hablar de uno de los grandes protagonistas de la historia, el padre Lorenzo, quien formaba parte de la iglesia y fue uno de los mayores defensores de la idea de que la iglesia volviera con los métodos violentos. Por eso es necesario resaltar un momento de la película en la que el padre Lorenzo Casamares y otros padres descubrieron que
el pintor Goya estaba realizando dibujos sobre la iglesia, sobre ángeles y sobre mujeres, lo cual causó la molestia de los miembros de la iglesia, ya que estos dibujos harían una imagen externa de lo que era la iglesia, y por eso estos se decidieron en castigar tanto a los hombres como a las mujeres que estaban siendo dibujadas por el pintor. Una de esas personas era la hija de un rico comerciante en España, llamada Inés. Esta mujer fue sometida a tortura en la iglesia para que confesara que realizaba prácticas ancestrales judías. Estos métodos de tortura eran absurdos, ya que llevaban a que personas confesaran actos o pensamientos que no han realizado, tal y como le sucedió a Inés. E incluso el padre de Inés torturó al padre Lorenzo para que confesara, o más bien manifestara, algo absurdo, como que era hijo de un mono. Y el padre tuvo que manifestar dicha idea. Esto demostraba que la iglesia estaba equivocada y que Dios no evitaría el dolor de una persona que estaba siendo torturada en caso de que ésta sea inocente, sino que en vez de eso las personas manifestarían culpas con tal de evitar el dolor. Y que si incluso un miembro importante de la iglesia confesaba tales acusaciones que eran absurdas, una persona del común también lo iba a hacer. Por eso algo muy llamativo es que el padre Lorenzo, quien apoyó los métodos de tortura, fue desterrado de España, y cuando volvió a derrocar a la iglesia, lo hizo con unas ideas de libertad y de derechos. Esa era la ideología de la Revolución Francesa, la cual hizo que un gran miembro de la iglesia cambiara su punto de vista frente a lo que era el método de poner a cuestión y a las limitaciones que imponía la Inquisición. Y desde nuestro punto de vista, el cambio de ideología del padre Lorenzo se da mediante un proceso que inició con la tortura que le realizó el padre de Inés, puesto que al haber confesado tan absurda idea, genera una duda interna frente a lo que son estos métodos. Y dicho proceso termina con la unión del padre Lorenzo con los miembros de la Revolución Francesa, quienes lo orientaron y lo hicieron entender lo que son los derechos en la sociedad. Por otra parte, para ir finalizando, vemos lo que es la censura. La iglesia limitaba todo tipo de expresión que no fuera aprobado por ella, como por ejemplo los primeros dibujos de Goya o los libros que se encontraban en el comercio que hablaban de Voltaire, el cual era entendido en la iglesia como el oscuro principio de los oscuros principios. Todos estos tipos de obras eran confiscados por la iglesia, y todo esto nos lleva a una conclusión, y es que más allá del rey o de la reina, quienes tenían gran parte del poder en el territorio español eran los miembros de la iglesia, la cual con sus métodos brutales no solo trajo miedo en la sociedad, sino también tristeza y consecuencias irreparables, como la muerte de personas inocentes.